¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en el Bote Pronto del día de hoy. Hoy tengo a Francisco Abundis, mi buen amigo, director de Parametría, conmigo. Y esto salió de una conversación que tuvimos después de una columna mía aquí en mi casa, en Milenio, en donde decía que estas variaciones de tantas encuestadoras, algunas que conocemos bien y queremos, pero sobre otras que no sabemos de dónde surgieron, de alguna manera, decía yo, podrían estar afectando a la reputación de toda la industria. Es decir, porque de repente cuando alguna de las candidatas tiene diferencias de 15 puntos entre una encuesta y otra, pues 15 puntos porcentuales de los mexicanos no son pocos. Es decir, ¿no? Si alguien gana 10% o 20%, hay un 10% de mexicanos que depende si uno se rige por el padrón o por quien de verdad votó, pero que son millones de mexicanos. Y yo decía, hay algo o que no está bien o qué está pasando, pero me preocupaba el prestigio de la industria, decía yo, porque yo sé, los conozco hace muchos años, que hay gente que se dedica a esto y que lo hace con mucho profesionalismo, etcétera, y que lo electoral podría meter en un lío. Entonces Paco me mandó un par de mensajes, lo hablamos, dijimos, ¿por qué no lo hablamos en público? Paco, arranca. Muchas gracias, Carlos. Mira, primero te agradezco tu preocupación por el tema, porque tienes toda la razón. Si sirve de algo, te diría, no es una preocupación que incumba solo a nuestro país, creo que es genérica. Siempre ha habido una preocupación por cómo se relacionan los medios con los pollsters. Pollsters, por utilizar el término en inglés, que somos los que hacemos esto, y nos dedicamos a medir. La parte más visible es electoral, pero no es la única, por cierto, y probablemente ni la más importante, siento ponértelo así, pero es real, ¿no? Así es. Te hablaría de foros recientes que ha habido, no en México, te hablaría de APOR en Estados Unidos, que es la Asociación Estadounidense para Investigación en Opinión Pública, WAPOR, la mundial. Y la preocupación está ahí, sobre todo en Estados Unidos, es un tema muy claro, lo que pasó en el 16 con la elección de Trump. A los británicos les pasó en el 15. Hay quien diría... ¿Con el Brexit? No, con la elección entre conservadores y laboristas. Sí. Se supone que iba a ser un parlamento mucho más equilibrado y acabó siendo muy conservador. En España, si quieres, hay quien dice que acaba de pasar en Argentina, temo diferir, el 80% de las mediciones decían que Milei iba arriba, simplemente Milei ganó no por el margen que se esperaba, ganó por un margen mucho mayor, pero el 80% estaba ahí. Entonces, como para proporcionar la discusión, primer tema aquí, Carlos, yo creo que es importante distinguir. En todos estos foros de los que estoy hablando, hay tres principios que se deben de seguir para la publicación de mediciones. Deben ser transparentes, es decir, yo debo saber qué estás haciendo con tus ponderadores, con tus, si es telefónica, luego conviertes eso, si eso fuera una encuesta en vivienda, que pues es la medición más pura en este país, cuando tienes 70% de la población que tiene acceso, digamos, a estos servicios, pero 30% o tiene un alto sesgo por el uso telefónico o de Internet. Entonces, eso ya te genera problemas. Las mediciones en todos estos foros y todos estos medios, por cierto, por Internet no existen para efectos prácticos, Carlos. Una encuesta por Facebook es impublicable en cualquier medio o diario de cualquier democracia de estas de las que te estoy hablando, Europa, Estados Unidos. Lamentablemente en México esta diferencia no se hace y creo que ya entramos en la parte delicada. Te diría una ventaja que tenemos aquí y que yo creo que los medios deberían de tomar en cuenta más para lo que publican. Muchas de estas mediciones de las que están hablando circulan en redes sociales, pero no necesariamente aparecen en un medio. Si aparecen en un medio, tú me tienes que entregar la base de datos, ¿no? Es decir, eso debería ser algo que yo podría entonces tomar o tú podrías hacer con alguien que te asesore en términos estadísticos y tú deberías de replicar lo que yo hice o lo que hizo cualquiera de estos que publicó. Entonces, tiene que ser transparente,
validable, replicable y entonces sería publicable. Estos 3 principios funcionan en el mundo, Carlos, bajo cualquier código de ética en cualquiera de estos países que te digo. En México parece que estamos bajo el excepcionalismo mexicano, donde ni es transparente. Como en tantas cosas, Paco, que te voy a decir. Ni es transparente, ni es validable, ni es replicable, por lo tanto no debería de ser publicable, Carlos, así de básico te lo pongo. Entonces yo, digamos, siempre pedimos... Es una responsabilidad de los medios, digamos, de qué publico y qué no publico, ¿no? Así es. Yo creo que por ahí deberíamos de empezar en esto, ¿no? Claro. Además hay otro mundo, que es el mundo de las redes sociales. Ya ahí sí circula cualquier cosa. Sí, ¿no? Te diría que ahí el problema que tenemos como individuo, sociedad, es que 40% medido por nosotros, y hay en otros países quien dice que es más, de la gente reenvía cosas que nunca revisa qué fue lo que recibió. Simplemente, si alguien me manda algo, yo quiero decir que yo estoy informado de eso, yo lo reenvío y parece que el mensaje que quiero mandar es que estoy informado. Dios nos libre de los grupos de WhatsApp, Paco, por favor. Salgamos de algunos todos. Exacto. No, bueno, yo soy un boyerista de los grupos, te he de confesar. Yo no salgo de ninguno. Siempre quiero ver qué pasa. Pero claro, eso, o sea, tú has medido de cuánta gente, está interesante, ¿cuánta gente remanda eso sin verlo? ¿Como 40%? 40%. Y me han dado números más altos en otros países. En México, medido es 40%. Pero lo que estás mandando ahí, Carlos, como mensaje es, yo estoy informado, Estoy informado, más allá de si es buena o mala información. Y del otro lado, el que recibe dice, no, bueno, si me lo mandó Carlos, tiene que ser buena información. Si no, mi amigo Carlos, ¿cómo me hubiera mandado esto, no? O sea, si él lo mandó es porque esto es así. ¿Para qué me mandas esto? Entonces, buena parte de esto que está pasando, Carlos, está mucho en redes. Es publicidad disfrazada de información, publicidad disfrazada de investigación. Y entonces ya, o sea, una vez que separas eso, si ya entramos a la parte de lo que es publicable y es validable, te vas quedando con menos. Y luego de lo que es completamente validable, Carlos, y ahí hay un solo código que te diría las mediciones cara a cara. Eso sí, la base de datos que tú te encuentres ahí, que eso sí, si aparece en un diario y está hecho así, es relativamente más fácil decir, ya sé qué hizo mi colega tal, ya sé cómo lo hizo tal, porque tiene que ser otra vez transparente, validable, lo deberías de poder replicar y luego ya lo podrías publicar. Lamentablemente estos códigos no los seguimos. Déjame, a partir de mi ignorancia y lo poco que sé de esto, algunas cosas para la gente que nos ve. Sin duda, si en la metodología dice vivienda, mejor que si dice toda telefónica. Exacto, gracias. Y ya dijiste claramente, Facebook no existe, eso es, le preguntaste a tus cuates. Entonces, eso es Mexican Uniqueness. Exacto. Vivienda siempre mejor que telefónica. Esa gracias, es primera consideración. Sí. Déjame hacerte esta segunda. Un rango de entrevistas hechas en vivienda que creas por el tamaño del país que medianamente funciona. Mira, esa es una, muy buena pregunta, gracias. Yo te diría que por un tema presupuestal, por un tema de sí, no es barato. Primero te pondría eso, ¿no? Pero fíjate, ahí tenemos una ventaja sobre muchos otros países. Hacer lo que hacemos aquí en México, en Brasil, no hay forma, En Argentina, complicado. O sea, tenemos un país y el mejor ejemplo tal vez sería esta ciudad. Esta ciudad es lo más parecido a bueno, bonito y barato, porque está cerca, porque tienes una concentración de población impresionante, porque con que tengas Iztapalapa y Gustavo Amadero ya tienes 40% de la ciudad, imagínate, nada más con esas dos. Entonces, esto es muy asequible, es muy controlable. Y a nivel país te diría que se puede. Tenemos otros problemas, y te los pongo de frente. Inseguridad. Nos está afectando, siendo francos, no necesariamente en la parte... No sé si tú en los últimos 15 años o otros buenos amigos me han dicho, pues Carlos, ya hay lugares, ya hay estados
donde ya no podemos mandar gente, porque ya nos intimidaron la última vez que quisimos, ya nos los intimidaron. Tú no eres encuestador, tú eres policía, no sé qué. Ese es un lío, ¿no? Bueno, eso nos pasó a nosotros en Michoacán hace unos años, en Michoacán. Eso fue lo que me contaste, tú me lo contaste. Y teníamos que decirles, oigan, sí somos, o sea, sí nos dedicamos a esto y probar que éramos eso y no otra cosa. Pero bueno, ese es un tema y eso nos pone algunas limitantes. Aún con esas limitantes, Carlos, no tenemos otra forma de hacer esto. Y te pondré un ejemplo, digamos, de alguien que tiene un panel, digamos, habiendo dicho que lo de Facebook no funciona, lo que sí funciona son entrevistas por este medio online, pero con un panel que yo diseñé, o sea, es decir, que yo sé quién está en ese panel por invitación. Te pongo una de las investigaciones más serias que yo he visto recientemente a nivel mundial. Ipsos. Ipsos es la tercera empresa a nivel mundial. Ipsos hace un panel de 31 países, para 13 países, incluido México, te dice, esto no es representativo de la población que estoy entrevistando, tiene un alto sesgo por ingreso, por escolaridad, por urbanismo, que yo no puedo remediar, que yo no puedo compensar, no puedo ponderar. Ipsos, Carlos, te dice que no, o sea, que no hay forma de darle la vuelta a esto. Entonces, pues yo creo que sí deberíamos de ser un poco más humildes, un poco más sencillos. Bueno, no, si estos no pueden, o sea, o si el New York Times o el Washington Post no hace un ranking diario de sus gobernadores o no hace no tiene un dato diario de aprobación del presidente, por algo será, ¿no, Carlos? Digo, creo que tenemos que ser un poco más humildes. Bueno, pero a ver, pero las mensuales que estamos viendo. Por convención y por costo, porque esto no es barato, tenemos 1,200 aproximadamente, 1,500 entrevistas 1,200. Cara a cara, más o menos, ¿no? Y eso ya te ayuda a ponderar, a hacer demográfico. Pues te ayuda a tener, y esto viene básicamente por la varianza, ¿qué tan distinto es Chiapas de Sonora? Pues sí es muy distinto. ¿Qué tan distinto es Veracruz de Guerrero? Sí es muy distinto, por poner, casi te diría, de hecho, hacer una medición en estos estados que te dije, por ejemplo, Chiapas, puede ser más complicado que hacerla a nivel nacional. Paco, saludos. Muchísimas gracias, Carlos. Que les vaya muy bien, gracias, Paco. Gracias. Hay que leer a Paco porque él escribe con nosotros. Que les vaya muy bien.